Regresamos a Sin Filtro SF, Puñal en Fuga. Bueno, llegamos a queríamos conocer la opinión, la confirmación de esta noticia de la orden de captura y le preguntamos a la fiscal general Telma Aldana los detalles de esta orden en contra del diputado Edgar Ovalle. Esto fue lo que respondió Aldana. Sí, efectivamente, al declararse que da lugar a formación de causa en contra del señor Ovalle, resolución que fue pública por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público en primer término solicitó el arraigo y posteriormente hemos pedido la orden de aprehensión. ¿Se tiene conocimiento de algún lugar que pueda estar, porque se suena de que esté en San Marcos? No, en este momento no tenemos conocimiento de dónde pueda estar. ¿Se realizan algunas diligencias en algún otro departamento en busca de...? Efectivamente. ¿No tienen algunos departamentos en los cuales puede estar haciendo esa diligencia? No tenemos idea. Bueno, en el Congreso de la República, luego de las declaraciones de la fiscal, en el Congreso de la República también preguntamos, bueno, qué va a pasar con la ausencia del diputado Ovalle. ¿Se va a desaforar? ¿Se va a llamar al siguiente diputado en lista de FCN Nación? Esto fue lo que respondió el integrante de Junta Directiva. El día de lunes vamos a evaluarlo porque hasta el día de ayer nosotros no teníamos conocimiento de esa orden de aprehensión, por lo que el lunes tendríamos que considerarlo de nuevo, tal como lo consideramos con el diputado Luis Rabé. Bueno, yo creo que están ya claros bien los procedimientos, ya hay un antecedente y lo mismo que hicimos con el diputado Luis Rabé es lo que procede con el diputado Ovalle. Bueno, eran las declaraciones de Marvin Orellana, integrante de la Junta Directiva del Congreso de la República. Van a analizar la situación del diputado Ovalle. Y bueno, algunas preguntas que llegan con la etiqueta SF Puñal en Fuga hacen referencia a que, bueno, a Edgar Ovalle no se le busca por un delito de corrupción. Los delitos de corrupción muchas veces son los que despiertan pasiones en las redes sociales, ¿no? Hemos visto esto en el caso de varios exfuncionarios del Partido Patriota. Este es un delito de lesa humanidad. Y las preguntas van mucho en el caso de, ¿será este un nuevo caso como el de Ríos Montt con el tema de genocidio? ¿Se va a polarizar nuevamente la sociedad al conocer o profundizar en las causas, en las razones de estos señalamientos en contra de los militares en situación de retiro, entre ellos el diputado Edgar Ovalle? ¿Qué diferencias y qué similitudes tiene este caso de Creo en Paz con lo que se vivió en su momento en 2013? Sí, bueno, para empezar, esto no es una acusación por genocidio, es por lesa humanidad. Y tal vez para eso sería bueno entender un poco cómo era que funcionaba la zona militar 21 en esos años, del 81 al 86, que son los años por los cuales se les está persiguiendo y se les está acusando a estos militares. A diferencia de la forma de funcionar del ejército en el caso por genocidio, en el área Ixil, que eran las diferentes fuerzas de tarea o las diferentes... fuerzas del Estado llegando hacia las poblaciones. Aquí la zona militar 21 era donde se llevaban a las personas que eran capturadas, que eran ya sea por las orejas o por los diferentes PAC que existían o por el mismo seguimiento de la inteligencia militar del ejército que los capturaban y los llevaban ahí. También hay casos de la masacre de Río Negro, de personas sobrevivientes de esa masacre que fueron transportadas hacia la zona militar 21 y también hay casos que se empezaron a ver porque ya hace un par de años, hace 2 años empezaron a identificar las primeras osamentas. Hay un caso que a mí me tocó bastante que era de Matilde Kolchok. Ella era una maestra de 21 o 22 años en el área de Cobán, que a ella le interesaba impulsar la educación en quechí. Ella estaba embarazada y precisamente por estar impulsando procesos de formación y de educación dentro de la población, fue secuestrada, embarazada y nunca más volvieron a saber de ella hasta que encontraron su osamenta y la lograron identificar hace 3 años y finalmente la familia pudo darle sepultura. Yo creo que aquí es donde cuesta un poco entender, ¿verdad? Porque digamos estas personas, a pesar de que ya pasaron 30 años, hay personas actualmente que siguen buscando a sus familiares y que están esperando a ser identificados y están esperando, y es ahí donde tenemos que entender esa empatía y también para entender que no es una cuestión ideológica o de polarizar, sino es una cuestión de humanidad y que son crímenes que no se pueden encapsular dentro de la ley de amnistía, que es una de las cuestiones que se empiezan a oír cuando es esto, ¿verdad? O sea, había una guerra, había un conflicto y entonces la amnistía cuenta. No,
Cuando hay crímenes de lesa humanidad, la amnistía ya no tiene cobertura ahí, eso es importante. Hacia esos delitos. Fernando, por ejemplo, hace un par de días se dio el veredicto absolutorio para Carlos Bielman en España. Llama mucho la atención porque la defensa en ese momento del señor Bielman pues nunca negó las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en Pavón. Lo que ellos argumentaban era que el señor Bielman, o tenía que probar la fiscalía, que el señor Bielman estuvo en el lugar, dio la orden, dio el consentimiento de lo que ocurría ahí. Eso no se probó según las Cortes españolas y el señor Bielman quedó en libertad. Algunos dicen que esa puede ser una línea de defensa para la línea de mando de la zona 21. Bueno, yo quiero empezar por retomar una idea puntual de la pregunta de lo que le dijiste a Andrea y de lo que ella respondió. Y que nosotros debemos entender que la justicia no tiene ideología, que la justicia es imparcial o debe de ser imparcial, y que nosotros tenemos unos derechos, un código penal que establece delitos, y quien comete esos delitos debe ser juzgado. Fíjense que yo no niego que el ejército durante la época de la guerra cumplía una función de defensa de la institucionalidad, una función de combate a los contrainsurgentes, pero eso en ningún momento les daba derecho de masacrar ni de abusar de personas inocentes. Incluso si capturaba a guerrilleros o a personas, no les daba ningún derecho. Entonces, nosotros no podemos pensar que clamar justicia por todas estas personas inocentes que fueron asesinadas, que hoy las familias no las pueden enterrar, y que una persona, cuando uno se le muere un familiar y lo entierra, cierra ese luto, porque uno vio que ahí está. Pero estas personas cuyos cadáveres no han aparecido, toda la familia sigue esperando. Ese luto no se ha cerrado y esas personas tienen derecho a una justicia, tienen derecho a unas investigaciones. Entonces, retomar esta idea de que no es ideologizar, que perseguir a los criminales de guerra, que perseguir a los militares o a los guerrilleros, no es ideológico, es justicia. Pensemos detrás de todas estas personas, 250,000 personas se estima que murieron durante la guerra. Ahora volviendo a la que me planteabas, la diferencia entre el caso Bielman y el caso de la zona 21 es diferente. Es muy diferente porque pensemos que el Ministerio de Gobernación, luego de la época que pasamos a una democracia y vivir en paz, en tiempos de paz, tenemos estructuras civiles en gobierno. Entonces, la Policía Nacional Civil opera de una cierta forma y el sistema penitenciario también tiene cierta independencia. Entonces, el ministro de Gobernación no necesariamente era el encargado operativo, digamos, era el encargado operativo, PNC. Y no existía un documento donde él haya dado la orden. La diferencia con el sector militar es que es una institución obediente, no deliberante, y que todo su actuar está escrito. Ellos tienen planes, Plan Sofía, Plan Victoria, y habían planes decididos y definidos para lo que estaba sucediendo en cada lugar. Entonces es imposible que un alto mando de una estructura militar no supiera lo que estaba sucediendo. No diera su visto bueno, digamos. Sí. Entonces la cadena de mando en estos procesos contra militares es clara. Y las personas que se les pueda demostrar eso van a ser condenadas. Y entonces aquí viene alguno de los otros argumentos que también nos envían por redes sociales, en donde se comienza a dudar de la prueba, digamos, en este caso, de las osamentas que se encuentran en Creón Paz, y hablan incluso de que la prueba forense es cuestionable por quien la realizó en su momento, porque no la hizo INASIF, por ejemplo, que es uno de los argumentos que algún equipo de la defensa de los militares en situación de retiro ha enarbolado ya, que esa prueba forense no es la adecuada o no es la científicamente más certera. Vamos a una pausa, regresamos con esa inquietud, seguimos hablando del caso Creón Paz y también hablaremos de qué sucede en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, qué pasa con ese proceso que también está avanzando y que hoy el INASIF también habló al respecto. Ya lo saben, envíen sus comentarios con la etiqueta SF Puñal en Fuga. Volvemos.